Rey de gloria, delante de tu presencia estamos en esta hora, Señor, dándote gracias, oh Dios bendito, por este hermoso y maravilloso día, Señor, y por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en esta hora, que sea tu Espíritu Santo, oh Dios de gloria, paseándose, oh Dios, sobre cada casa, Señor, sobre cada miembro de cada familia que está, Señor, conectado en esta hora, mi Rey amado, a esta prédica, mi Rey amado, que nos van a entregar. Te pido, Dios, que sea palabra de lo alto, palabra de revelación, mi Rey amado, que seas tú dándonos el discernimiento que necesitamos, mi Rey, para entender lo que quieres decirnos en el día de hoy. Sé tú, oh Dios, tomando el control de nuestra predicadora. Sé tú, mi Rey amado, enviando ángeles ahora mismo, Señor, que se lleven todo espíritu de distracción, Señor, todo lo que quiere interponerse, Señor, en esta hora está declarado sin poder y sin autoridad en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Declaramos los cielos abiertos, mi Rey amado. Te seguimos, oh Dios Padre, pidiendo que seas tú quien siga llenando nuestras vidas de tu presencia, que seas tú, Señor, quien siga guardándonos, Señor, ya que lo has hecho durante este tiempo y te damos muchas, pero muchas gracias por eso. También te damos gracias, Señor, porque no nos ha hecho falta nada, Señor, porque tú, oh Dios, has suplido todas nuestras necesidades, mi Rey amado. Grande eres, poderoso eres, Señor. Tú eres el Dios perfecto, agradable, adorable, mi Rey amado. Tú eres maravilloso y misericordioso. Te pedimos, Señor, que ministres cada vida, Señor, que seas tú obrando en cada familia, mi Rey, que seas tú, Dios de gloria, quebrantando toda dureza de corazón, mi Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y te pido, Dios, que sigas teniendo misericordia de esta nación, mi Dios bendito, de este país, oh Dios Padre, que seas tú quien siga, oh Dios, sanando a los enfermos, mi Rey amado. Seguimos declarando, Dios de gloria, que el COVID-19, Señor, ha sido quemado y consumido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que por las llagas de Cristo somos sanos, mi Rey amado. Gracias por moverte en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por hablarnos cada día. Gracias por esa oportunidad que nos das, oh Dios, día a día para acercarnos más a ti, Señor, para tener más intimidad contigo, mi Rey amado. Glorifícate, mi Rey, en esta hora, Señor, y muévete con poder y con autoridad, mi Dios bendito. Muchas gracias, mi amado, te doy. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ataque contra ataque, venganza, retaliación o regeneración del enemigo que quiera venir en contra de nuestras vidas, de nuestras familias, parentela, ascendiente y descendiente, dones espirituales, vuestra congregación y nuestros pastores. Tú nos guardas, mi Rey. Bien. Vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estamos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, a darle gracias al Señor por su amor, por su inmensa misericordia, por todo lo que nos ha dado hasta el día de hoy. Yo quiero que cierres tus ojitos ahí donde tú estás, comiences a agradecerle al Señor por todo lo maravilloso que Él ha sido en este día, en este tiempo con nosotros, en medio de esta cuarentena que ya parece más que cuarentena ya. Llevamos exactamente unos 90 días en esto, pero Dios tiene el control. Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a declarar lo que Dios ha estado siempre con nosotros en nuestra casa, en nuestros hogares, proveyéndonos, guardándonos, protegiéndonos en todo tiempo. Así que es tiempo de agradecerle, tiempo de que usted ahí donde está levante sus manos a los cielos, comience a darle gracias al Señor, dele gracias a Dios por todo lo maravilloso que Él ha sido. Dele gracias a Dios porque ha cuidado su casa, porque ha cuidado de usted, de su familia, de sus asuntos, porque Dios ha estado con nosotros en este tiempo de una manera maravillosa y especial. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, muchísimas gracias, mi Rey, por tu amor y tu misericordia, mi Dios. Muchas, muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, estamos en tus manos, mi Rey. Y en esta noche, Señor, queremos aprender más de ti, mi Rey. Pero antes de entrar en materia, Señor, queremos, bendito Dios, elevarte una adoración de agradecimiento a ti, mi Rey. Escucha, Señor, Padre amado, nuestras voces que se unen, Señor, aquí a través de la red, Padre amado, para elevar
una acción de gracias a ti. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que tú comiences a cantar junto conmigo esta canción. Yo sé que te la sabes y vamos a cantarla. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz dice tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos, díselo en esta hora. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, díselo al Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Porque sinceramente, mi Rey, tú has guardado nuestras casas, nuestras vidas, nuestra familia. Y tú has enviado provisión al tiempo propicio, Señor, Padre amado. Y te damos gracias por ello, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estábamos hablando el viernes pasado sobre los niveles de profecía. Y encontramos el primer nivel, que así en un breve contexto y resumen, es ese nivel en el cual Dios puede usar a cualquiera de nosotros que tiene su nivel de fe para dar una palabra a el pueblo o a una persona específica. Amén. Muy resumido. Vamos con el segundo nivel, que es el don de la profecía. Y es una de las manifestaciones del Espíritu Santo mencionados en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Quien lo tenga puede leerlo, por favor. Ya las 3 citas están allí puestas en el lado de los mensajes. Primera de Corintios 12, 10. Quien lo vaya a leer sabe que tiene que desactivar el micrófono para que pueda hablar. Tiene que activar el micrófono para que pueda hablar. A otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar y a otro el poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da habilidad de interpretar. Amén. Amén. Romanos 12, 6.
Pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Amén. Amén. Seguimos con Hechos 2:18. Hechos 2:18. En esos días sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Amén. En esta primera escritura que hemos leído nos estamos dando cuenta de que estamos hablando del don de profecía, y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, nos habla sobre la profecía, y de pronto algo que estábamos hablando la semana pasada, y es que realmente esto tiene que hacerse en orden dentro de la iglesia, y que hay que reconocer la parte profética de cada persona, y que los profetas son reconocidos entre ellos. Ahí dice que a otro el hacer milagros, a otro profecía, al otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Está hablando de que es un don, así como existe el don de lengua, de interpretación de lengua, de discernimiento de espíritu. De esa misma manera existe el don de la profecía, y ese es del que vamos a hablar hoy, del nivel del don de la profecía. Con Romanos 12:6 estamos reforzando el don de la profecía, y en Hechos 2:18 estamos reforzándola en la presencia del don de la profecía. Es una operación del Espíritu dada a la iglesia en el Nuevo Testamento, que debe ser operado y ejercido con reglas y medidas establecidas en la Escritura. Entonces vamos allí a 1 Corintios 14. Bien. Amén. 1 Corintios 14, creo que me equivoqué aquí en la cita, pero bueno. ¿Quién lo iba a leer? 1 Corintios 14, lee el versículo 1. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ok, en el versículo 3 de ese mismo capítulo dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire que aquí nos está hablando de para qué se usa el don de la profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tenemos tres características del don profético, y es que edifica, exhorta y consuela. Juntamente con eso pasamos al versículo 25 y dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Hay una de las cosas que el don de profecía permite, y es que hay cosas que solo están en el corazón del hombre, que solamente la persona, la persona solamente lo tiene ahí por Dios, no se lo ha prestado a nadie, no se lo ha dicho ni a su mamá, ni a su papá, ni a su tío, ni a su esposo, ni a su abuelo, ni al pastor, ni a nadie, solo está ahí en oración con Dios por algún asunto. Y cuando Dios quiere responderle de una manera que él entienda que está respondiendo su oración, Dios le habla específicamente sobre ese asunto que solamente conoce esa persona y Dios. Allí la persona le queda claro que quien le está dando el mensaje se lo está dando de parte de Dios, y que ahí está actuando el don de profecía, porque solamente Dios pudo decirle a esa persona lo que tú estabas pidiendo y el traer una respuesta sobre lo que tú estabas pidiendo. Y es una manera en la que los profetas se muestran a Dios, o Dios le muestra o le ratifica a las personas que son profetas. Cuando el profeta te habla algo que solamente tú tienes en el corazón con Dios, y que no se lo ha dicho a ninguna persona humana sobre la tierra. Bien. En el versículo 25 al 31, les decía que me equivoqué aquí abajito, colocando la cita. Entonces les voy a leer el versículo. Estamos en el capítulo 14 de Primera de Corintios, y estamos leyendo en este momento. Vamos a leer del
25 al 31. Entonces, dice la palabra de Dios así. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o los tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuese revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Amén. Esto que nosotros vemos aquí en el libro de 1 Corintios capítulo 14 son las reglas para profetizar en la congregación. Y dice el Señor que si hay varios profetas y hay varios mensajes en la congregación, debe hablar uno primero. Cuando el primero calle, entonces debe hablar el segundo. Y el segundo sucesivamente callar si hay alguien más que va a profetizar. De igual manera dice la palabra que a lo sumo profeticen 4 personas, que las demás callen y juzguen la profecía. ¿Por qué? Resulta que cuando en un salón hay más de un profeta, en el ambiente profético que se mueve o en el espíritu, uno siente que hay una palabra profética. Y para un profeta es fácil recibir la palabra que el otro está hablando mientras que él la está diciendo. Entonces, nosotros debemos discernir si la palabra es para que nosotros ratifiquemos lo que él está diciendo y lo tengamos ahí en nuestro juicio de que lo que él está diciendo viene realmente de Dios porque nosotros lo estamos recibiendo también, o si la persona se le queda algo que no dice, pero nosotros lo recibimos, complementar la palabra profética. Mas Dios dice que no debemos profetizar 2 o 3 personas al mismo tiempo. Y sinceramente no se debe hacer, porque ¿cómo van a escuchar las otras personas si 3 están hablando al tiempo? No se va a entender lo que se está diciendo. Entonces, cuando uno profetiza, debe hacerlo en orden. Y cuando lo hace para la iglesia, con mucho más razón. Si lo que uno hace es hablar en lenguas y hablar en lenguas, pero no tiene interpretación, no edificamos a la iglesia si no hay un intérprete. Entonces el apóstol dice que mejor es callar y hablar para nosotros. O sea, no tenemos por qué subir la voz para que oigan que estamos hablando en lenguas, porque no hay quien las interprete, pero las hablamos para nosotros, para ser edificados en nuestro espíritu. Cuando haya alguien que tenga la interpretación, entonces podemos alzar nuestra voz de tal manera que sea perceptible a los demás y que la persona que sepa interpretar pueda interpretar estas lenguas y dar el mensaje a la congregación. Pero si no hay intérprete, entonces debemos abstenernos de comenzar a hacer interpretaciones que no son correctas. La interpretación de lengua, vuelvo y le digo, eso fluye a la par que fluye la profecía. Mientras que la persona que tiene la profecía está hablando las lenguas, el intérprete está recibiendo totalmente la traducción de esas lenguas para darlas a conocer al pueblo. No es que yo voy a mirar a ver qué pronto es lo que el hermano está diciendo. No, eso es algo que fluye en el espíritu y que se recibe en el espíritu y que nosotros podemos recibirlo si tenemos la interpretación de las lenguas. No todo el mundo tiene la interpretación de las lenguas y vuelvo y le repito, no todo el mundo tiene el don de profecía. A ver, algo más que dice el apóstol Pablo aquí. En el versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que Dios es un Dios de orden y Dios también es un Dios de paz. Cuando hablan 3 o 4 personas al mismo tiempo, nosotros recibimos bulla, recibimos como tormento, recibimos como cosa y no tenemos claridad del asunto. Nuestro Dios es un Dios de orden y por eso dice que uno debe profetizar y el otro debe callar. ¿Por qué? Porque hay que tener claridad. Es muy posible que Dios quiera dar una secuencia profética que profeticen 3 personas, pero estas no pueden profetizar al tiempo. Tiene que profetizar una por una, de tal manera que la congregación reciba el mensaje claramente de lo que Dios está hablando. Bien.
Seguimos aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 al 21. Capítulo 5, 20 al 21. No desprecien las profecías, examinen todo y quédense con lo bueno. Amén. Amén. Bien. Este don de profecía no tiene que confundirse con el ministerio del profeta, que es diferente. La razón es que el don de profecía solo es para edificar la iglesia, exhortarla y consolarla. Se diferencia en el ministro profeta porque ese don que opera en los creyentes trae revelación. Los profetas son los que traen la revelación de la palabra y en el mensaje, pero este don de profecía bien desarrollado puede ser en ocasiones ser más certero que el de un profeta. Cuando tenemos el don de profecía, y quiero que usted entienda que así hay niveles, hablamos al comienzo de la persona que tiene fe y que tiene un nivel de fe y que Dios puede usarla en un servicio y que ella profetice y de una profecía, pero no significa que la persona sea profeta. Ahora estamos hablando del don de profecía y se nos dice que el don de profecía puede ser mucho más certero que en ocasiones la revelación del profeta. Ahora, existe totalmente la posibilidad de que el profeta tenga el don profético de él, un don genuino. Entonces su palabra va a ser muy certera. Es cuando Dios decide hablar a la congregación a través de 2 o 3 profetas y está fluyendo ese don profético, es certero. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo una disposición a la iglesia, porque Dios le quiere hablar a todo el pueblo que está allí sobre algo que Él quiere específicamente para su iglesia, para su pueblo. Y es necesario que nosotros estemos atentos. En muchas ocasiones, yo he visto en congregaciones donde comienza alguien a profetizar y comienza alguien a dar la palabra profética y sencillamente hay gente que no está prestando atención, está hablando, está en otro asunto y ni siquiera disciernen ni escuchan la palabra profética. Y he visto que sucede tal cual como dice la escritura, habla un profeta, luego se cayó y habló el otro, y hay gente que está retraída y no le presta atención a la información, como si desmeritara el asunto. Y resulta que cuando Dios decide usar a 2 o 3 personas en una congregación para dar un mensaje y darlo completo y darle a todo su pueblo la grandeza del mensaje que quiere dar, nosotros debemos hacer silencio y escuchar el mensaje, porque es cierto lo que yo le acabo de leer en el estudio que estoy leyendo. La profecía se vuelve certera. Dios está dándole un aviso a la iglesia, Dios le está dando una instrucción a la iglesia, Dios le está dando una exhortación a la iglesia, tal vez le está dando un consuelo, pero es preciso cuando Dios hace eso, que quiere hablarle a su pueblo de una manera específica, y nosotros debemos aprovechar cuando Dios hace esto. Ahora bien, la diferencia del espíritu de la profecía al don de profecía es que el primero solo opera en ocasiones, pero el don de la profecía está activo permanentemente en la persona, solo que depende de la fe del que lo posee. Todos los dones dependen de la fe del que lo posee. Si yo creo en el don que Dios me ha dado y si yo sé que soy profeta de Dios y que en mí está el don de la profecía, entonces yo no voy a tener temor a profetizar y yo no voy a tener temor a dar lo que Dios coloca en mí para dárselo a otro, y este don va a crecer en mí de tal manera que yo voy a ser un receptor de Dios más activo que otro. ¿Por qué? Porque mi inseguridad y mi falta de fe no me deja crecer. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y que la fe realmente es el único escudo que nosotros tenemos en contra de las acechanzas del maligno. Cuando usted ve la armadura de Dios, que ya la hemos visto varias veces y la hemos explicado, ese es su gran escudo. Entonces, así como es su gran escudo, así como sea su estatura de fe, así es la estatura de su don, la movilidad de su don, y digámoslo así, aunque no sea tan correcto, el poder de ejecución de su don depende de la fe y de la creencia que usted tenga en lo que Dios le ha entregado en su mano, y de que usted aprenda a usarlo y que no lo use como explicamos en el primero, que estas personas que tienen el espíritu y la profecía y que son ocasionales porque fluyen en la unción del momento,
A veces creen que son profetas y comienzan a decir cosas de su corazón o comienzan a decir cosas de las cuales se enteraron por el vecino, por la hermanita o por el hermanito y comienzan a hacer daño porque resulta que las palabras que dan no se cumplen y cuando viene el tiempo de no cumplirse, las personas creen que es que Dios no les ha cumplido lo que les ha prometido y resulta que debemos ser muy serios con esto porque la palabra profética debe provenir de Dios y nuestra palabra profética debe ser certera. Existe una palabra profética que tiene cumplimiento inmediato y existe una palabra profética que digamos que tiene término medio, como existe algunas que son a largo plazo. Hay mucha gente a la que Dios de pronto le ha dicho vas a tener un gran ministerio, vas a ser grandemente usado, muchísima gente te va a seguir, pero resulta que usted dirá, pero yo todavía estoy en la banca, no profetizo a nadie, no le predico a nadie, quién sabe en qué año será eso, cuándo será eso, se habrán equivocado. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y si la palabra que le otorgaron a usted fue esta, usted tiene que comenzar a trabajar en esa dirección y esperar que llegue el tiempo exacto en el que Dios lo va a usar a usted como una herramienta portadora de la gloria de Dios. Bien, Primera de Corintios 14:3 y Hechos 2:18, que ya lo leímos ahorita, nos habla sobre el don de la profecía. Y nos dice, pero el que profetice habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esas son las tres cosas en las que Dios nos habla a través de la profecía. Primero que todo nos edifica. Segundo, nos exhorta y tercero, nos consuela. O sea, Dios siempre va a edificar nuestra vida a través de la palabra profética. ¿Por qué? Porque si Dios nos está evitando que hagamos algo que no es agradable y que nos va a llevar a un futuro inequívoco o a sufrir, nos está edificando la vida para bien, porque nos está guiando por el camino correcto. De la misma manera nos está exhortando que el camino que llevamos no es el que Él desea ni el que nosotros debemos transitar. Y nos consuela, ¿por qué? Porque cuando estamos en momentos de aflicción, en momentos de dolor, el Señor envía su mano de poder y nos trae consolación a nuestra vida. Nos envía esos mensajes que gente dice de pronto son mensajes de ánimo, son mensajes muy alentadores, porque el Señor nos hace saber que está con nosotros, que no nos ha abandonado, que Él está caminando con nosotros, que Él va delante de nosotros, que la aflicción terminará dentro de poco, es porque nos está consolando en el tiempo en el que estamos viviendo de aflicción. Bien. Ahora vamos a mirar ejemplos sobre profecías, sobre el don de profecía. Hechos 21:9. Hechos 21:9. Hechos 21:9. Hechos 21:9. Quien lo tenga lo puede leer. La palabra de Dios dice, tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Después de estar allí varios días, un profeta llamado Agabo vino de Judea, a donde estábamos nosotros, y tomó el cinturón de Pablo. Agabo mismo se ató de pies y manos con el cinturón y dijo, esto es lo que dice el Espíritu Santo. Anita, ¿lo vuelves a leer y un poco más fuerte? Sí, pastora, Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Después de estar allí varios días, un profeta llamado Agabo vino de Judea, a donde estábamos nosotros, y tomó el cinturón de Pablo. Agabo mismo se ató de pies y manos con el cinturón y dijo, esto es lo que dice el Espíritu Santo. Así es como los judíos de Jerusalén atarán al que lleve puesto este cinturón, después lo entregarán a los que no son judíos. Cuando oímos esto, nosotros y los que estaban allí le rogamos que no fueran a Jerusalén. Pero Pablo contestó, ¿por qué están llorando? No, pero ¿cuál estás leyendo? Hechos 21. La primera es 21:9. Ahí. Eso, hasta ahí, pastora. Hasta ahí. Bien, en la primera estamos viendo las 4 hijas del Felipe, el evangelista.
Ellas profetizaban, las 4 hijas, pero no hay ninguna prueba que diga que ellas fueran o que ellas tuvieran el don. El profeta Agabo que llegó y que se amarró con el cinto, de él tenemos testimonio de que era profeta y que él tenía el don de profecía. Ahora sí leemos Hechos 21, 10 al 11. Hechos 21, 10 al 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judá un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Él estaba profetizándole la manera en la que iba a ser ¿quién? Pablo, arrestado, iba a ser atado de pies y manos, y recuerden que Pablo fue atado de pies y manos y llevado de cárcel en cárcel entre los gobernadores y aún llegó hasta el emperador romano. Entonces, aquí demuestra Gabo que él tenía el don de profecía. Seguimos entonces con Corintios 12:2, Corintios 14:31. A ver, yo tengo como 17 personas aquí conectadas y nada más escucho la voz de 2. Corintios 12:2. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Se ha metido un pitico, Yuris, en tu lectura. Se metió un pequeño pito. Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ok. No me verifico. Bien. Y tenemos Corintios 14:31. Primera de Corintios 14:31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. Amén. Todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas. Y no todos portamos el don de la profecía. Estas 2 citas bíblicas le demuestran a usted que todos podemos llegar a profetizar. La Escritura dice que todo soldado de Cristo debe ser una herramienta útil en las manos de Dios. Y Dios puede utilizarlo a usted para darle una palabra revelada a alguien en algún momento o para dar un mensaje a la iglesia que Dios necesita dar. Recuerden que lo explicamos en el primero, porque usted tiene fe, porque usted cree en Dios y Dios está permitiendo en ese momento que usted sea el portador del mensaje, pero no significa que usted sea profeta. Ahora bien, el don de profecía, ¿por qué es dado? Romanos 12:6 y Gálatas 3:5. Romanos 12:6 y Gálatas 3:5. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si él de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Amén. Gálatas. ¿Quién tiene Gálatas? Amén. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Con fe. ¿O por el qué? O por el oír con fe.
Amén. El don de profecía es dado ¿por qué? Por fe. Y estas dos citas nos hablan de que el don es dado ¿por qué? Por fe. Recuerden que una de las cosas que nosotros como cristianos debemos anhelar es el tener una cercanía con el Espíritu Santo, el tener un cara a cara con Él, el conocer más su presencia y de igual manera el anhelar que los dones, los frutos del Espíritu Santo fluyan en nuestra vida. Lo que Él determine que debe darnos, pero es necesario que usted y yo los pidamos, porque si nosotros no lo pedimos, si nosotros no le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser parte de ti, ser parte de tu cuerpo, quiero que los dones fluyan en mí, quiero que fluyan los frutos que tú consideres que yo soy digno de recibir. Si usted no ora por eso, es posible que no reciba, y si recibe, ni sepa que los tiene, porque hay mucha gente que dice, es que yo no tengo nada de Dios, a mí Dios no me ha dado nada, pero no se ha tomado el tiempo de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué fruto me has dado? ¿Qué dones tengo yo? Y como cristianos es esencial que usted y yo demos frutos, que demos los frutos del Espíritu Santo. Así que es necesario que nosotros estemos orando en esa dimensión. Bien, la profecía no está basada por madurez o mayordomía cristiana. Hechos 10:45. Hechos 10:45. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El don de profecía no está basado en la madurez espiritual o en la mayoría cristiana. Está basado en ¿qué? En la fe. ¿Por qué lo adquirimos? Por la fe. Mire que le acabo de leer la palabra que dice de los que creyeron que él es hijo de Dios. Entonces, la fe marca un punto importante en el desarrollo del nivel profético. Así que es necesario que usted y yo cultivemos nuestra fe. Y es necesario que usted y yo entendamos que los dones maduran juntamente con el dueño de los dones. Si nosotros maduramos nuestra carrera en Dios, si maduramos nuestra fe, si entregamos todo lo que somos aparte de Dios, en la misma manera en que nosotros maduremos, irán madurando nuestro espíritu, irán madurando nuestros dones y debemos aprender a usar los dones y aprender a ejercitarlos, porque recuerde que la fe sin obra es muerta. Y entonces decir, yo tengo el don de, pero resulta que no lo ejercita. Un don fundamental es el don de discernimiento espiritual y lo debiese tener todo cristiano para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Bien, no está supeditado a la doctrina correcta o incorrecta. Se recibe por la gracia de Dios. Hechos 19 del 1 al 6. Hechos 19 del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Ellos recibieron el bautismo de agua y los otros apóstoles habían orado por ellos, los habían bautizado en agua, pero no habían recibido el Espíritu Santo y no habían recibido dones todavía. Cuando llegó el apóstol Pablo a ellos, le explicó la palabra y les dijo y averiguó cómo estaban y oró por ellos, ellos recibieron, él impuso las manos. Quiero decirte algo, el don de profecía puede ser transmitido por alguien que lo tenga a otra persona a través de la imposición de las manos, porque la escritura lo dice, que a través de la imposición de las manos nosotros podemos transferir de los dones que tenemos de parte de Dios, siempre y cuando esa sea la voluntad divina del Espíritu Santo, que haya querido entregártelos y tú no los hayas podido recibir de otra manera. A través de la imposición de manos podemos activar en ti los dones que el Señor tiene para ti, siempre y cuando la persona que imponga sus manos tenga esos dones en
¿Amén? No pueden ganarse por obras o comprarse. Los dones no se compran. Es que voy a sembrar no sé cuánto en la iglesia y voy a recibir no sé cuántos dones. O es que voy a dar una siembra de no sé cuántos millones y voy a recibir tantos dones. No, no se compra. El don no se compra. Hechos 18:19 y Romanos 9:16. Amén. Y llegó a Efeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Amén. ¿Me escucharon? No se oyó bien. Se oyó un sonido. Hechos 18:19, vamos a leerlo de nuevo. Dice, Hechos, capítulo 10, capítulo 8. Vamos a leer del 18 al 19. Pam, ¿me escucha? Dale. Y llegó a Efeso y los dejó allí. Y No. entrando en la sinagoga, Hechos discutió. 8, capítulo 10, versículo, está un poco mal escrito. Voy a leerlo yo. Dice, es Hechos 8, del 18 al 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Estamos hablando de que el don no se compra. ¿Sí ven? Ellos imponían sus manos y el Espíritu Santo fluía en las personas entregando los dones conforme la voluntad del Espíritu Santo sobre las personas, pero no es algo que podamos comprar. No se compra por dinero y realmente no debe ser por dinero. Y nadie que pueda o tenga la disposición de hacer esto debe vender esto porque simplemente así no fluye. El Espíritu Santo da de acuerdo a su gracia divina sobre la persona a la que va a recibir. Ciertamente, vuelvo y repito, no necesariamente tiene que ser a través de la imposición de manos, pero en muchas ocasiones cuando Dios ha querido entregarle los dones a las personas y estas cortan la administración del Espíritu con ellos por miedo, por susto, por no sé cuántas cosas le mete el enemigo en la mitad, a Dios le toca usar al profeta que venga a imponer las manos y a transferir lo que Dios ha querido desde hace mucho tiempo entregarle a la persona, o por lo menos traer la activación de los dones, porque al recibir al Espíritu Santo, activa automáticamente los dones que tienes en ti que Dios te ha entregado. Bien, Romanos 9:16. Así que Dios decide de quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o se afane por hacer. Amén. Amén. Vuelvo y le repito, no es que yo voy a hacer no sé cuántas obras, no es que yo voy a dar no sé cuánto en la iglesia, es que yo voy a comprar el sonido completo, es que yo voy a comprar la silla. Usted todo lo que siembra, la Biblia dice que lo va a cegar en esta tierra. Efectivamente, todo lo que usted siembra en Dios, en la obra, en el siervo, Dios se lo va a multiplicar y se lo va a recompensar, pero no significa que por eso Dios está sumeditado a entregar el don que usted desee. Los dones se piden y se oran. Señor, yo quiero tener este don, yo quiero, Señor, tal cosa, yo quiero, Dios, tal esto, pero solamente Dios decide por gracia cuál es el don que tú puedes manejar y que tú puedes recibir. Porque, vuelvo y le repito, los dones están allí, pero la Escritura dice que el Espíritu Santo lo da a su gracia, de acuerdo a que no es que sea su gracia así como nosotros podemos querer interpretarlo, o sea, como un dedito y como Él quiera. No, Él pesa corazones, Él pesa nuestras intenciones, Él pesa nuestro nivel espiritual y de acuerdo a lo que Él haya en nosotros recibimos los dones que podemos manejar y que Dios ha determinado en su divina providencia que podemos manejar. Bien, Romanos 8:14.
Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Sencillo. Hay gente que le fascina ir donde un profeta, a que el profeta ore por él, ore por ellos. Y siempre esperan que el profeta hable y les dé alguna palabra y les dé la dirección y les diga dónde meter la cabeza y dónde no meterla. Nosotros no somos brujos y realmente nosotros corregimos, exhortamos, consolamos, edificamos. En algún momento es posible que Dios te hable a través de nuestra boca muchas veces y te diga esto está bien, esto no está bien. Es muy posible que Dios te envíe un mensaje profético directo y te diga el Señor te habla de esta manera y te dice esto y debes hacer esto y es puntual. Pero no todas las veces Dios va a soltar una palabra profética cada vez que tú vengas o que tú consultes al profeta, porque la Biblia dice que el Espíritu es quien nos guiará a toda verdad. Cuando Jesús va partiendo lo deja claro y le dice a los apóstoles que él parte, pero que vendrá el Espíritu Santo quien nos guiará a toda verdad. O sea, que le entrega la dirección al Espíritu Santo para que nos guíe en todos los asuntos de nuestra vida. Y nosotros podemos adquirir eso a través de ¿qué? De la oración, de comenzar a orar, de poner todos nuestros asuntos en la mano de Dios, en la mano del Espíritu Santo, y no me diga como algunos que me dicen lo siguiente. Cuando uno le dice, ya tú le preguntaste a Dios, sí, ya lloré. O sea, ya, ajá, y Dios te respondió, no, yo no oí nada, pero yo puse eso en manos de Dios, ya. Ese es hacer la primera labor. Recuerde que tenemos que hacer la segunda. Tenemos que esperar que Dios confirme, que Dios nos hable. Y que le he dicho que si usted cree que usted no recibe la confirmación muy clara, porque usted obviamente ahí sí le diga, Señor, confírmame a través de alguien, si esto está correcto, si no está correcto, a través de una prédica, a través de una palabra, coloca un sentir muy fuerte en mi corazón, si debo o no debo hacerlo, quita mi emoción, Señor, y muéstrame el riesgo de las cosas, pero su oración tiene que ser sensata. No puede decir, no es que ya yo lo puse en manos de Dios, Señor, dame esto porque yo lo necesito, y como el Señor no ha puesto ningún impedimento, entonces yo voy derechito. No, uno tiene que hacer una oración realmente buena para cuando estamos pidiendo que Dios nos confirme en algo, nos guíe en algo que es representativo a nuestra vida. En este tiempo en que la economía está como está, es muy representativo que coloquemos todo en manos de Dios y le preguntemos, Señor, ¿es tu voluntad que hagamos esto? ¿Es tu voluntad que gastemos esto? ¿Es tu voluntad que compremos esto? ¿Por qué? Porque todo lo que Él está poniendo en nuestras manos en este tiempo es para que usted y yo estemos seguros en este tiempo y no veamos miseria, tal vez veamos escasez. ¿Por qué te estoy diciendo que veamos escasez? Porque debemos aprender a ahorrar y debemos aprender a aprovechar los recursos que llegan a nuestra mano. De pronto antes usted comía ciertos manjares que ahora tiene que restringirse porque su economía está un poco baja con relación a la recesión que hay por causa de la pandemia. Pero no podemos decir que usted ha dejado de comer. No, usted ha seguido comiendo. Usted sigue bajo un techo, usted tiene una cama, usted sigue teniendo las cosas necesarias en su vida. Dios ha sido bueno, Dios le ha mantenido sus cosas, ha bajado y usted tiene que aprender a disminuir los gastos, pero significa que estamos cumpliendo la palabra que es el apóstol Pablo. Sabemos vivir en la abundancia y también sabemos vivir en la escasez. Tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos entrega en nuestra mano para bendecirnos a nosotros. Y no debemos malgastarlo, ni debemos usarlo para cosas que Dios no nos ha aprobado. Así que es necesario que entendamos que es el Espíritu Santo quien nos guía. También podemos entender que cuando en la iglesia 2 o 3 profetas se paren en medio de un servicio a hablar, nosotros debemos callar y escuchar atentamente lo que Dios está hablando. En muchas ocasiones está hablando a la iglesia, pero nos edifica a nosotros como pueblo individualmente. Es muy posible que ese profeta se levante en medio de la congregación a decir algo, sea justamente para traerte la respuesta que tú estás esperando. Cuando el profeta hable, nosotros debemos necesariamente callar, bajar nuestras voces. Eso es algo también que muchas iglesias no hacen. Cuando comienza alguien a elevar la voz y hablar como en lenguas, no hacen por bajar un poco los demás para darle la libertad al Espíritu de que hable, sino que lo que hacen es
subir la voz cantando, subirle a los instrumentos, si de pronto es en medio de una administración, entonces él alza más el micrófono al ministrador y no escuchamos la palabra profética que Dios quiere darnos al pueblo. Recuerden que los servicios, ¿qué son? ¿Para qué hacemos un servicio? Para agradar a Dios, para que Él derrame su presencia, para que Él nos hable. Qué grandioso es que abran la boca a los profetas cuando estemos en el servicio y nos digan el mensaje que Dios tiene para nosotros en ese día, para guiarnos como iglesia, como pueblo, para que nosotros tengamos, para que corrijamos si nos estamos equivocando, para ser consolados si de pronto estamos en medio de una aflicción. Pero resulta que no, sino que hacemos todo lo contrario y el profeta queda ahogado y nunca da eso. Y yo lo he visto, tanto como he visto el caso donde la gente sabe que el profeta va a hablar y comienza a bajar su canto para que el profeta hable libremente sin que tenga que gritar. También he visto el otro caso donde ahogan totalmente al profeta y no lo dejan profetizar y la palabra no fluye. Y le cuento algo, nosotros debemos dejar que en la iglesia los dones fluyan porque queremos que la iglesia crezca espiritualmente, queremos que haya un derramamiento del Espíritu, queremos ser tocados por el Espíritu, pero nosotros mismos no somos partícipes de la reverencia y del honor que merece la presencia de Dios. Porque hay gente que está en un servicio como si fuera un árbol, no lo mueve nadie, ni para adorar, ni para dar palmas. Y hay gente que está sentado cuando estamos en la palabra y lamentablemente están escribiendo por el celular, están chateando por WhatsApp, están mirando no sé qué cosa por el celular, están mirando a fulano, están mirando a sutano y no están concentrados en la palabra, ni en la predicación, ni en la administración. Y entonces decimos que en la iglesia no pasa nada, pero es que resulta que nuestra irreverencia no permite que pase nada. ¿Por qué? Porque somos irreverentes con la presencia de Dios, porque somos irreverentes con la palabra, porque no permitimos que Dios realmente fluya en los servicios. Cuando nuestro corazón va preparado en la iglesia para recibir de Dios, una de las cosas que dice uno, bueno, yo voy a la iglesia a ver si Dios me habla hoy. Es posible que Dios abra la boca del profeta y te habla, es posible que te hable a través de la predicación, es posible que te hable a través de la oración del hermano que coordina o del hermano que ora. No hay que menospreciar ningún tiempo del servicio, porque en cualquier tiempo del servicio Dios puede abrir la boca del profeta, Dios puede fluir en el don de profecía y comenzar a abrir la boca de aquellos que Él necesita que hablen en el momento para que nosotros seamos edificados, seamos exhortados o seamos consolados. Debemos ser más reverentes con los servicios, debemos estar más atentos a las acciones del Espíritu que quiere Dios tener en nuestro servicio en medio de la congregación. Aunque usted no lo crea, si nosotros verdaderamente nos disponemos en estas charlas que tenemos cada 7 días y nos metemos en un lugar donde estemos concentrados, tenemos nuestro papel, nuestro lápiz y comenzamos allí a escribir y a meternos en la secuencia de la oración, de la adoración, recibimos. Yo me acuerdo que la segunda vez que lo hicimos, creo que fue el segundo servicio, ese no está grabado, yo quise comenzar orando y me recuerdo que el Señor terminó abriendo mi boca y profetizando y di varias palabras proféticas y de pronto ese día creo que no habíamos mucho en ese momento conectados, pero lo que entendí era que los pocos que estábamos conectados estábamos en el Espíritu a pesar de que estábamos en medio de una pantalla. Y yo quiero que entiendan, no podemos limitar al Espíritu. Si usted y yo estamos metidos aquí y disponemos de esta hora para Dios, vamos a disponerla para Dios, apagar el celular de las demás funciones y que simplemente sirva para estar aquí conectados, cerrar nuestros ojos, adorar con nuestro corazón y recibir lo que tenemos que recibir de Dios. Y yo le aseguro que allá donde usted está va a ser tocado por la presencia del Espíritu, va a recibir lo que Dios quiere que recibamos. Y la idea es que cuando terminemos este estudio del don profético, los profetas se activen y se activen los que tienen el don profético para que comiencen a fluir en ese don y comiencen a manejarlo como debe ser y que corrigamos lo que tengamos que corregir y que tengamos también la capacidad de juzgar cuando habla un profeta y cuando no habla un profeta de Dios. Igual le hago la misma advertencia, no es para que lo juzguen y lo que señalen. Usted reciba lo que le digan y llévelo a la oración. Si viene de Dios, usted va a recibir la confirmación de Dios en su espíritu, si no la recibió en ese mismo momento. No todo lo que Dios nos habla en nuestra vida es para animarnos. Recuerde que está la parte de la exhortación y la exhortación es para corregirnos.
para corregirnos. Exhortar significa corregir, llamar la atención, porque estamos desviándonos del camino que Dios tiene para nosotros o porque estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. A la gran mayoría no le gusta la exhortación. Y yo creía que a nadie, casi a todos a los que yo les exhorto por algo, me arrugan la cara, se quedan callados, pero yo sé que en la mente están haciendo de todo porque fueron exhortados. Pero qué bueno que Dios nos exhorta, porque la Escritura dice algo, y es que si Dios no nos exhorta cuando nos estamos equivocando, tú y yo somos hijos bastardos. Y yo creo que ni tú ni yo somos hijos bastardos, somos hijos de Dios. Amén. Amén. Así que yo le invito a que usted incline su rostro ahí donde usted está en este momento y comience usted mismo a colocarse a paz con Dios por un instante. Padre eterno, Dios soberano, maravilloso, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Rey, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, mi Rey, dándote gracias en todas las cosas porque tú has sido bueno con nosotros en todo este tiempo, Señor. Te pido, mi Rey y mi Dios, que seas tú, mi Rey, obrando sobre cada vida que está conectada en este momento, Señor. Que comiences a ministrar a lo más profundo de sus corazones, de su mente, de su alma y de su espíritu, Señor. Que seas tú, mi Rey y mi Dios, derribando, Dios, todos los paradigmas, todas las cosas inequívocas que hay en la mente, Señor. Que seas tú trayendo claridad, Dios, sobre las funciones, Dios, de la profecía, del don de la profecía, de los profetas, mi Rey, en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Porque hay una palabra valiosa, Señor, en la Escritura que dice que si nosotros creemos, Dios, a la palabra que el profeta trae, Señor, nosotros seremos profetados en esa palabra tal cual como fue dada por el profeta, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Dios Padre amado, a discernir, Dios, la palabra que viene de ti, Señor. Que nos ayudes, bendito Dios, a ser portadores, Señor, de tu gracia divina, mi Rey. Y a ser esos profetas, mi Rey, que hablamos la palabra que viene revelada del cielo, Señor. Quita de nuestra boca, Señor, la palabra que venga de nuestro corazón, de nuestra emoción. Ayúdanos a perfeccionarnos en ti, Señor. A ser instrumentos realmente edificantes y buenos en tu obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a conseguir eso que tanto necesitamos en ti, Señor. Ayúdanos a fluir, Dios, en tu palabra y en tu poder y a perfeccionarnos cada día más en ella, Señor. Yo te pido, mi Rey y mi Dios, que comiences a activar los profetas, Señor, que están allí a lo lejos, Señor, escuchando esta palabra. Comienza a activar a los profetas, comienza a activar a aquellos que tienen el don profético, mi Rey, Padre amado. Comienza, Señor, a circular la unción profética en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, y comienza a romper los yugos, Señor, Padre amado, las cadenas, mi Rey, que atan, Dios, la boca de los profetas para que no profeticen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas tú levantando la compañía de profetas de la gloria de Jehová, mi Rey y mi Dios, porque en mi corazón está, Señor, Padre amado, que se levante una compañía de profetas, mi Rey, y que la palabra que estos profetas hablen sea cierta y verdadera al 100%, que venga un rema revelado del cielo y una palabra que sea certera de parte de Dios para cada vida, Señor. Que podamos ser, Señor, esos instrumentos útiles en tus manos, y que podamos hablar en tu nombre con certeza y claridad, Señor, con firmeza y realidad en el nombre de Cristo Jesús, y que tu presencia sobreabunde en nuestra vida de tal manera, Señor, Padre amado, que se reconozca que tenemos el sello de Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por lo que haces y sigues haciendo. Ministra cada hogar que está conectado. Ministra cada centímetro cuadrado de sus casas, Señor. Y que descienda tu presencia en sus hogares, Señor, Padre amado. Y comience a ministrar cada rincón, Dios, y a establecer cada más tu presencia en cada hogar, en cada recinto, Señor, en el nombre de Jesús. Llénanos más de ti, mi Rey. Llénanos, Señor, nuestras vidas. Llena, Señor, nuestros hogares. Llena, Señor, nuestras iglesias. Cada día más de tu presencia, Padre. Que tu presencia, Señor, Padre amado,
sea más fuerte, 1000 veces, 10,000 veces, 1,000,000 de veces más fuerte, Señor, en nuestra iglesia, en nuestros hogares y en nuestra vida, Padre. Queremos, Señor, estar sumergidos en ella y queremos vivir en medio de ella, Padre amado. Ayúdanos a conseguirlo, Señor, y ayúdanos a ser edificados, Padre amado, cada día, en medio de la guianza del Espíritu Santo y en medio de la palabra profética que viene revelada del cielo, Señor. Que los profetas en este tiempo, Señor, hagan lo que tienen que hacer, Señor, y como tienen que hacerlo, Padre. Que hablen la palabra que viene revelada del cielo y no palabra de engaño, ni de mentira, ni de emoción, Señor. Que seamos estructurados en el Espíritu, Señor, para ser fieles a ti, mi Rey. Gracias, muchísimas gracias, bendito Dios, te damos en esta hora. Declaramos los cielos abiertos sobre cada hogar. Declaramos los cielos abiertos sobre cada familia. Y declaramos, Señor, que toda obra que quiera levantarse en contra de nosotros, de toda nuestra parentela ascendiente y descendiente, está cancelada y declarada sin poder y sin autoridad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú, Jehová Dios, nos guardas en paz y en bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde a toditos. Amén.